Bienvenidos jóvenes a la segunda fase del curso de idioma vernáculo nivel 3. Les estaba diciendo hace un momento que solamente tenemos estas dos fases. La primera que ya pasó, la segunda en la que estamos. Pero yo, como conocedor del curso, eh, sí le digo a los estudiantes que como ahorita a partir de las 9:40 se quedan trabajando hasta las 12. Entonces yo necesito que a las 11:30 hagamos una última conexión, primero para solventar alguna duda, para si yo tengo algo más que decirles, para preparar las tareas para la siguiente clase. Entonces siempre hay algo que decir. Entonces nos vamos a conectar media hora más, desde las 11:30 para las 12:30, nada más. Y sí me gustaría que estén todos porque la clase termina a las 12. Si estuviéramos en clase presencial, a las 12 ustedes se retirarían de la universidad, pero como estamos en clase virtual, entonces igual nos desconectamos a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque a la 1 de la tarde empiezan ustedes con la otra clase. Entonces, por eso es de que es importante que se conecten a las 11:30, salvo aquel estudiante que definitivamente que no debe ser así, porque su compromiso es hasta las 12, pero si hay algún estudiante por X y motivo, esperemos que no, por enfermedad, por algunos compromisos contraídos con antelación, no pueda conectarse, pues bueno, entonces uno entiende que no pudo, pero sí me gustaría que estén todos. ¿Por qué? Porque recuerden, escuela de vacaciones es muy rigurosa, es muy exigente y tiene razón. ¿Por qué? Porque se comprimen los contenidos para que el estudiante pueda aprovechar al máximo y aprenda algo en esta clase. Entonces, por eso es de que sí les pido, yo sí me conecto a las 11:30 para ultimar detalles del trabajo. Muy bien. Solamente explico rápidamente los puntos que considero que deben tomar en cuenta en su resumen, porque tienen que realizar un resumen. Ahorita voy compartiendo pantalla. Va, entonces acá, muy bien. En la parte de acá tengo el programa, esto es lo que tienen que realizar. Tienen que realizar un resumen de 500 palabras que incluya toda la temática. Al final debe incluir un pantallazo como evidencia de la cantidad de palabras solicitadas. Y estos son los temas que tienen que tomar en cuenta en ese resumen. Uno, historia de los idiomas mayas, el alfabeto maya quiché, el aparato fonador, el saludo en quiché y el vestuario. Justamente los temas medulares del nivel 1. Del nivel 1. Entonces, por eso es de que tienen que hacer ese resumen y tiene un valor de 2 puntos. Es un resumen, no estoy diciendo un ensayo. Es un resumen en donde usted contemple esos temas que ahí se presentan. ¿Ya? Luego va a tener que realizar un esquema numérico. En el nivel 1 creo que hicieron un cuadro sinóptico. Ahora van a hacer un esquema numérico del alfabeto maya quiché. Tienen que elaborar un cuestionario de cuántas preguntas hasta agotar el contenido con preguntas y respuestas del subtema manera de articulación del aparato fonador. No es todo el aparato fonador, no, sino que del aparato fonador toman el subtema manera de articulación del aparato fonador y ahí colocan ustedes, hacen sus preguntas. Pueden ser 10, hablemos de un mínimo, 10, un máximo 20, nada más, donde elaboren sus preguntas y sus respuestas. Luego tienen que también hacer un diálogo de 10 expresiones usando los temas, el saludo, el vestuario y los objetos de la casa. Podría decirse una unificación. Eso fue lo último que hicimos en el nivel 1. Si lo tienen todavía, solamente de teclear, o si lo tienen tecleado, solamente cambien de carátula y vamos a la entrega. Por eso les decía yo, algunas tareas van a ser fáciles,
¿Por qué? Porque si tuvieron el cuidado de tener sus archivos del nivel 1, ahora que están en el nivel 3, ese mismo les va a servir a ustedes. Yo dejo el espacio del nivel 2, puesto que yo no se los impartí. Entonces, como le digo, desconozco qué fue lo que se vio ahí. Entonces, si yo evaluara lo que considero que debieron haber visto en el nivel 2, a quien les daño es a ustedes, porque no sé si lo vieron o no lo vieron. Entonces, por eso es que yo hago esa aclaratoria. Entonces, elaboran un diálogo de 10 expresiones utilizando esos temas. Y luego tienen que buscar, dice, escribir el significado en quiché de las palabras que se enlistan en español. Silla, cama, familia, puerta, casa nueva, traste, pañuelo, petate, olla y hacha. Son términos de los diálogos 1, 2 y 3. Ahí van a encontrar ustedes el significado en español, en quiché. Entonces ustedes solo buscan esas palabras donde están ahí. Entonces ahí las van a encontrar y escriben su significado en quiché. Escribir en quiché. Y luego, pues la evaluación se debe realizar, deben pronunciar y decir el significado de 6 palabras. Aquí les doy 10, pero de las 10 ustedes solamente me van a decir 6 de las palabras. ¿Y eso cómo? Pues una llamada telefónica el día miércoles de las 8 para las 9 de la noche, nada más. Usted me llama, me dice Joshua, les voy a decir mis 6 palabras, usted me dice sus 6 palabras. Usted debe llevar registro. Cuando yo le diga eso no está bien, Joshua, entonces ya sabe él que está mal esa. Cuando tienen que subir a la plataforma en un documento Word, o sí, Word, ustedes tienen que escribir, entonces solamente escriben las buenas que tuvieron, porque yo voy a tener el registro de cuántas buenas. Vamos a suponer que Joshua de las 6 que él dijo solamente tuvo 4, entonces él solamente sube 4 a la plataforma. Pero cuando yo entro a darle nota a Joshua, abro el archivo y resulta que en su archivo, en el que él envió, tiene las 6 palabras, pero él solo tuvo 4 buenas, significa que don Joshua me está queriendo hacer trampa, porque ahí solamente tienen que subir las buenas que tuvieron, las malas no. Si se entiende, por favor, si no se entiende, pregunte. Si se entiende, Joshua, Sí, se entiende, licenciado. muy bien. Si se entiende, Isabel, Sí, licenciado. Nelly, si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, licenciado. Bueno, entonces ahí terminamos con el bloque número 1. Entonces les digo, para mí, según mi conocimiento, posiblemente el resumen no se va a poder entregar porque lleva un poco de tiempo. Pero realizar el esquema numérico sí. Realizar el esquema numérico sí se puede, porque si tienen el tema del alfabeto maya, donde realizaron un cuadro sinóptico, ahora voy a realizar un esquema numérico. Ahora, dígame usted si sabe o no sabe cómo se elabora un esquema numérico. Tengo idea de que el esquema numérico sea, por ejemplo, que coloco 1, consonantes. De ahí para abajo le coloco 1.1, Ujú, la B, ujú. 1.2, la C, 1.3 y así. No, Luego ya paso no, al... no, no, ahí está muy generalizado y le va a salir una cantidad exagerada. ¿Ya? Ujú. Fíjese que el esquema numérico lo único que busca es el orden de los contenidos. Entonces, por ejemplo, aquí solo para poner el ejemplo. Por ejemplo, yo aquí tengo el tema la sangre. Perdón. Esto debería de ir centrado, la sangre. Entonces resulta que este tiene un título, tiene un orden. Uno, definición. Escribo acá, definición. Y luego digo que la sangre, tal cosa. Muy bien. Después viene división o componentes. Resulta que componentes tiene
2.1. Glóbulos rojos. 2.2. Glóbulos blancos. Y 2.3, plaquetas. ¿Ya? Ese es a eso se le llama un esquema numérico. ¿Por qué? Porque usted está colocando temas y subtítulos. No quita que de pronto usted diga, pero yo quiero decir algo de los glóbulos rojos. Va, diga, los glóbulos rojos son las células que le dan el color a la sangre. Glóbulos blancos son las células que defienden el cuerpo. Plaquetas son las células que se encargan de coagular la sangre. Ya, no tengo que ir a desarrollar toda una teoría. Entonces, por eso es que queda solo el esqueleto nada más. Así, así es como lo tienen que ir haciendo. Ir viendo cuáles son las divisiones. Por ejemplo, el alfabeto maya quiché solamente tiene dos divisiones. ¿Cuáles son? Uno, su división y luego su clasificación. ¿Cuáles son las divisiones y cuáles son las clasificaciones? O sea que prácticamente su esquema numérico solamente tiene que tener 1 y 2. Si tiene un 3, ya está mal. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué? Licenciado, sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ahí estamos. Tome en cuenta, Joshua, por ejemplo, que si usted a esto, por decir algo, a la sangre, usted le da una numeración, entonces empieza a cambiar toda la numeración de acá. Si aquí es 1, entonces aquí ya va cambiando esta numeración. Eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Ya? Bueno, eso es lo que tienen que hacer. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces ahí estamos, chicos, con respecto a lo que tienen que hacer. No hay nada que decir, entonces yo desarrollo rápidamente los temas para recordarles un poco. Si alguien rápidamente puede ir tomando capturas para ir guardando la información, también la puede hacer. La puede hacer porque lo que yo estoy haciendo es una síntesis de los temas. Entonces, en los temas usted los desarrolla para cumplir sus 500 palabras. ¿Ya? Muy bien. Empezamos con la historia, que esto se los presenté yo desde un principio, la historia de los idiomas mayas. Primero, pues tienen un desarrollo natural, o sea, terminan desarrollando, no es aquello que el hombre metió la mano y luego hizo que cambiaran los idiomas, no, eso tiene un desarrollo natural, es como nosotros, nuestro cuerpo desarrolla de manera natural, desarrolla, ¿ya? Los idiomas mayas cambian y evolucionan a partir de alguna base. ¿Cuál es la importancia de los idiomas mayas? Tener una visión del pasado y comprender la situación del presente. ¿Cuál es la base de dónde se desarrollaron? Pues el protomaya. Por eso la palabra protomaya en idioma maya quiché se le dice Nabe Maya Sig, primer idioma maya. Y el protomaya se habló hace 4.000 años aproximadamente. Eso es un aproximado. No podemos decir exactamente. No. Es aproximadamente hace 4.000 años se habló. Eso significa, si hacemos un poco de recorrido, significa que cuando los españoles vinieron a estas tierras, pues ya había 1.500 años más o menos de cultura en estas tierras. No es que ellos vinieron a descubrir el agua azucarada. No, ya había en estas tierras, ya había gente viviendo. Ya había cultura, ya había civilización. Claro, no comparada al viejo mundo, no, pero ya había civilización. Por lo tanto, la primera separación se dio hace más de 3.400 años. Se dio esa separación. Luego el protomaya sirvió como medio de comunicación. O sea, a través del protomaya, ellos estuvieron comunicándose por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, casi 600 años de pureza. Después empezó el cambio.
Cuando empezó la evolución de los idiomas mayas, el protomaya evolucionó en 29. En 29 idiomas se evolucionó, cambió, que no se dio de la noche a la mañana. Y se separaron. Podríamos decir que el protomaya se fraccionó debido a la migración, la ubicación, los tipos de comunicación y el tipo de geografía que era montañosa y quebrada. Estamos hablando de la primera separación que se dieron de los idiomas mayas salido del protomaya. Eso hay que tomar en cuenta. Y estos fueron los factores que propiciaron esa separación. Todavía no estamos hablando, fíjense que del protomaya surgieron 29. Ya de esos 29 ya se podía hablar de idiomas mayas, pero todavía eran muy recientes y venían directamente de la madre. Y de esos 29 se dio la separación por esos 4 factores. Pero cuando ya los idiomas mayas ya estaban compactados en 29 idiomas, posteriormente se vino una nueva separación. Y ahora se siguen dando separaciones todavía. No es aquello que ya se dio la separación, ahora no hay. No, se sigue dando las separaciones. ¿Qué es lo que resultan de los cambios? 1, pronunciación. 2, vocabulario. Y 3, gramática. Ese es el resultado. Se podría decir que esas son las partes que se afectan cuando el idioma cambia. Se afecta la pronunciación, se afecta el vocabulario y se afecta la gramática. Ahora, en cuanto a la gramática propiamente, el dialecto es lo primero que comienza a surgir. Por eso es que el dialecto es la variante del mismo idioma, que se dan más o menos en menos de 500 años de separación. Por eso es que inclusive en San Sebastián no podemos hablar de un dialecto, sino que ellos tienen una forma de comunicarse. ¿Por qué? Porque ellos se están separando poco a poco del idioma madre, que sería el idioma maya quiché. Si solo subimos más o menos a Santa María de Jesús, ya la forma de hablar empieza a cambiar. No digamos si subimos a Sunil. Y si subimos a Totonicapán, Quetzaltenango, radicalmente cambia la forma de hablar. ¿Por qué? Porque el dialecto, para que sea dialecto, tiene que tener menos de 500 años de separación. Y para que ese dialecto se convierta en idioma, tiene que tener 700 años o más de separación. ¿Y quién se encarga de hacer esos cambios? Pues el tiempo. El tiempo es el que va cambiando. En ningún momento el hombre va a meter las manos como para decir ahorita, ¿verdad? Bueno, el día de mañana ya no vamos a hablar de tal manera, vamos a hablar de esta manera. No, es el tiempo el que se encarga de ir haciendo los cambios en un idioma. Y aquí están gramaticalmente cuando se dan las separaciones. Los estudios gramaticales son los que terminan afectando. ¿Qué afectan? La pronunciación, que es la fonología, la formación de palabras, que es la morfología, el orden de las palabras, que es la sintaxis, y el significado de las palabras, que es la semántica, y luego que el léxico, que sería el vocabulario. Surgen nuevas palabras, aparecen nuevas palabras. Imagínense ustedes, hace aproximadamente 20 años, o tal vez menos, 15 años, ¿cuándo utilizábamos la palabra chatear? Chatear. ¿Cuándo íbamos a hablar de Drive? ¿Cuándo íbamos a hablar de Facebook? ¿Cuándo íbamos a hablar de WhatsApp? Ya volvieron, ya aparecieron. No sabemos de aquí a años adelante qué más nuevas palabras van a aparecer. Pero eso, ¿por qué? Porque la parte gramatical es la que termina afectándose en la evolución de un idioma. Y aquí están las separaciones que se dieron. La primera división de los idiomas mayas se dio en 4 ramas.
La huasteca, la yucateca, la occidental y la oriental. Cada una de ellas se fue dividiendo. Y luego lo que nos interesa más es la rama occidental, la huasteca y la yucateca, pues ya saben ustedes, fue afectando al territorio mexicano. Ahí fue donde más se dio los cambios. Pero lo que más nos afecta a nosotros es la parte de la rama occidental y oriental, en donde está la huasteca, la yucateca, el chol, el anjobal, el mami, el quiché. Y esta extensión de los idiomas mayas ha afectado los países de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. No muy se les toma en cuenta a estos países porque ya reciben la influencia de América del Sur, en donde aparecen nuevas etnias. Pero los que sí se consideran que son afectados van a ser estos 5 países que forman la famosa Mesoamérica, que en el pasado, pues formaban únicamente un solo territorio. Y aquí está el dato que le decía Joshua en un principio. Definitivamente son 22 idiomas mayas los que se habla en Guatemala. Después de tanto cambio, al fin se ha logrado establecer que son 22 idiomas ya con acuerdos gubernativos establecidos. Y luego aquí está la lista de los 22 idiomas y en su pronunciación, achi, acateco, aguacateco, chorti, chuj, itza, ishil, jacalteco, cachiquel, quiche, mam, Mopam, Popti, Pocomchi, Pocomam, Anjobal, Ekchi, Zacapulteco, Zipacapense, Tectiteco, Tzutuquil y Uspanteco. Y aquí hay una estadística. 300,000 hablantes, los idiomas madres o los idiomas grandes que se llaman, que encabeza el quiché, le sigue el mam, el cachiquel y el quechí. Luego 50,000 hablantes, Pocomchi, Anjobal, Tzutujil y Chuj. Y los demás, pues 20,000 hablantes, Ixil, Jacalteco, Pocomam, Chortí, y menos de 20,000, pues los que ustedes no ven ahí que aparezcan en la lista. Y aquí pues les presento este mapa lingüístico de cómo se encuentra. No es tan fidedigno. ¿Por qué? Porque no es cierto que en Guatemala, por ejemplo, aquí dice, dice quiché, que solamente se habla en el territorio de Quetzaltenango. No, hombre. Se habla quiché hasta en Belice, creo que se habla quiché. ¿Por qué? Por la misma migración que se dan de las personas que van de un lugar a otro. Entonces, pero se coloca este mapa para tener una idea de por dónde más o menos, dónde se habla más los idiomas mayas. Muy bien, eso es en cuanto a los idiomas mayas, la historia de los idiomas mayas. Ahora veamos en cuanto al alfabeto maya quiché. Esto es lo que yo les decía. Solamente tiene una división. Está la división que tiene 22 consonantes y tiene 5 vocales. De estas 22 consonantes tenemos un número de simples y un grupo de glotalizadas. Si son 22, las simples pues van a ser 16 y las glotalizadas van a ser 6. Las que no se cambian son las simples. Y luego pues tenemos acá, esta es y aquí tenemos la continuación de las consonantes. Aquí están las simples y aquí están las glotalizadas y aquí están las vocales. Y aquí está la otra parte de la división, pues sería, o la otra parte del cuadro sinóptico, que sería su clasificación. Y la clasificación, pues hay letras comunes, hay letras que no se usan, y letras que se usan en español y quiché al mismo tiempo, pero con diferentes sonidos, y las letras que son propias del idioma maya quiché, hasta con números están ahí. Esos datos, pues sí deberían ustedes de aprendérselos.
Esto que les estoy presentando acá, ustedes lo tienen que convertir en un esquema numérico. ¿Ya? No sé, preguntas, por favor, háganlas de una vez porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, escucho. ¿Aló? ¿No hay? Muy bien. Bien, entonces tenemos entonces que estos datos y luego los otros datos con respecto al aparato fonador. En cuanto al aparato fonador, pues ahí ustedes tienen que situarse en las maneras de producir los sonidos. Ya no tienen que utilizar todo el aparato fonador. Recuerden que cuando trabajamos el aparato fonador, en el nivel 1, pues yo creo que realizaron ustedes un esquema temático, pero ahora sí lo tienen que hacer igual, solo que con relación a un tema que coloqué ese tema porque es donde regularmente ya no llegaron. Vieron completado su esquema, dijeron, eso no lo tomemos. Cuando yo revisé, dije, no vieron tal tema, no lo analizaron. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No hay. No hay, no sé, algo que me quieran decir con respecto a las tareas, todo bien, todo está entendido para que empiecen a trabajar. Recuerden, insisto nuevamente, ahorita que no vamos a tener la sincronía, que no vamos a estar conectados, no significa que ustedes ya se pongan a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos en escuela de vacaciones. Ahorita ya les mostré las actividades que deben entregar, entonces ahorita es empezar a trabajar, es ir ya al, al, se ponen de acuerdo, si es posible, armen su grupo de WhatsApp, que no tengo su, su estudiante enlace, no me mandó ninguna lista, no sé si Joshua me quiere colaborar en eso, porque si no yo armo los grupos y no sé cómo vayan a quedar. Entonces yo por eso les pedí favor a, a su estudiante enlace para que me enviara la lista de cómo van a quedar los grupos. Si no, Joshua, en este tiempito que van a estar ustedes trabajando, me envía rápidamente cómo van a quedar los grupos. Para que si no, les digo, si no, van a tener problemas en la plataforma. Van a tener Sí, problemas en la plataforma. ¿Por qué? Porque no se pierde la información. Dígame, Joshua. ¿qué pasaría con los que no reporten grupo? Por ejemplo, armo yo lo de mi grupo, Wilber me manda a sus integrantes de su grupo, Isabel me manda, pero por los que no estuvieron presentes o si alguien se queda ahí, ¿lo agrego hasta abajo sin grupo o cómo le haría? Ajá, coloca hasta abajo sin grupo, entonces yo ya sé que ese estudiante no tiene grupo y ya mirará o dónde se coloca o para que no fracase después, porque después va a querer subir tareas y se va a perder. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en otro grupo adicional y que esté solo, ¿verdad? O simplemente si son tres, los armo en un solo grupo y ahí se van. Lo importante es Muy que bien. los que estén interesados sí estén en un grupo. Y los que no van a aparecer Joshua, entonces los escribe al final y entonces yo los voy a reunir en un solo grupo para que no les afecte, porque les afecta de manera admirable cuando no tienen grupo. ¿Por qué? Porque resulta que las actividades yo las he diseñado que sean recibidas en la plataforma grupalmente. Y si usted aparece sin grupo, ahí aparece indeterminado. ¿Y qué hace si usted va a subir una tarea? Se pierde, no le va a llegar a usted, aunque usted, pero yo subí la tarea, pero como usted no estaba registrado en ningún grupo, se perdió. Ya. Entonces es ahí donde empezamos con problemas. ¿Le, Dígame. le tengo que mandar el nombre completo y el número de carnet o alguna otra cosa más? Sí, me tiene que enviar el nombre por apellidos del estudiante, su número de carnet, su registro académico, un número de celular
que sea el que atienda, porque uno los llama y a veces no. Y luego identificarme quién es el coordinador en ese grupo. Ya, Solo. Y eso bueno, ya me lo manda con la mayor brevedad posible. Entonces, ustedes ahorita, yo insisto, por más que insista, yo sé que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes, yo siento que tienen una idea errada de este tiempo que van a quedar sin tener la clase. Insisto, este tiempo que va desde las 9:40, que ya casi se pasó un poquito nos desconectamos, o digamos a las 9, digamos a las 10, de las 10 para las 11:30 o hasta las 12, ustedes tienen que estar trabajando. Aprovechen para armar su grupo de WhatsApp. Al ratito les voy a mandar el modelo de cómo quiero que identifiquen su grupo de WhatsApp. Y lo identifican así como yo les mando el modelo para que así ustedes en cualquier momento me incluyan por cuestiones de ensayo o por cuestiones de entregar las tareas, especialmente los diálogos, porque el diálogo que van a hacer, que van a diseñar, ese me lo tienen que decir dentro de 8 días. Entonces, ¿cómo lo van a decir? Hay dos maneras de decirme un diálogo. O me lo dicen en un grupo específico o me lo dicen en esta clase, en donde están todos. Ahí son ustedes los que deciden. Lógico es que si no me lo dicen en el transcurso de la semana, pues yo tendría que preguntarle, por decirle algo, el ejemplo Joshua. Joshua, fíjese que usted no me dijo la unificación, no me dijeron la unificación de los diálogos. El tiempo de ustedes ahorita para que me lo digan. No me lo dicen, entonces ya les coloco 0 porque no realizaron la actividad. Entonces,